Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy bien. Ahí a mis hermanos que están en el internet, pues ya podrán ver estas lecturas. Mientras tanto que mis hermanos en la radio podrán escucharla. Tanto la lectura como la meditación. Vámonos pues con esta primera lectura que dice: lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos, hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora con el Evangelio, que nos dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido.
Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? ¿No piensan que yo los voy a acusar ante el Padre? Y hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe de sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora sí, vamos con la reflexión de esto que acabamos de leer, que no es más que la primera lectura y el Evangelio del día de hoy. Y vamos a empezar pues con esta lectura. Dice, es del Éxodo, nos dice por acá, del libro del Éxodo, perdón. Dice, en aquellos días dijo el Señor a Moisés: anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Y le han dicho: este es tu Dios, Israel es el que te sacó de Egipto. Yo creo que hemos escuchado ya muchas veces este pasaje, donde, bueno, pues aquí ya el pueblo se desespera, lleva a Moisés allá arriba ese cierto tiempo, y bueno, pues nada, que imagínense nada más que si al principio a este pueblo les habían prometido realmente la providencia de Dios, y pues no había nada, ya les hacía falta comida, no tenían un lugar donde llegar, y ahora resulta que cuando de repente pues Moisés sube a este monte y tarda y no llega, pues se desesperaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su Dios no llega este Dios que nos prometiste. Así es que a empezar a buscar por nuestras propias manos, a empezar a buscar por nuestra propia conciencia. Y fíjense, este libro ya está escrito, me refiero a la Biblia. Este conjunto de libros lleva escrito más de 2000 años y tal cual pareciera se suele repetir la historia. Hoy la iglesia, ¿verdad? Los miembros de la iglesia se encuentran dispersos, se encuentran alejados de Dios, se encuentran precisamente buscando, y no necesariamente al Dios cristiano. Están buscando cada tontería, están buscando dioses con D minúscula, ¿sí? Y dioses, así como lo he mencionado, en plural. No están buscando a un solo Dios con la D mayúscula, sino con D minúscula. ¿A qué me refiero con D minúscula? A dioses que no son el Dios cristiano, el Dios verdadero. Están buscando dioses, el Dios dinero, el Dios poder. Están buscando el Dios rencor, el Dios odio, el Dios egoísmo, el Dios a mi manera, a mi conciencia, ¿sí? No, yo creo que no es pecado, yo creo que está bien. No, Diosito no se enoja si hago esto. Una conciencia manipulable a mi manera, como yo quiero. Por eso es precisamente que quizás nos familiaricemos, tengamos cierta similitud a este pueblo que no supo esperar esos mandatos de Dios, porque una vez que baja Moisés, baja con esta tabla de los 10 mandamientos. Pero muy interesante va a estar en la reacción tanto de Dios Padre, que ahorita lo vamos a leer, como la reacción de Moisés. ¿Qué es lo que va a hacer él y qué es lo que va o pretende hacer Dios Padre? Pero no nos adelantemos, veamos tan solo este primer aspecto. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esta desesperanza? ¿Cuántos de nosotros nos hemos abandonado, hemos puesto y fijado nuestra mirada más en las preocupaciones,
más en los problemas, más en nuestras enfermedades, más en lo que, o sea, muchas cosas vanas, temporales y terrenas, que no vale la pena, porque estamos cargando con algo que no es nuestro, ¿sí? Estamos, o más bien sobrecargándonos, ¿no? Y no estamos realmente depositando nuestra confianza en Dios. No esperamos, no nos guardamos en la esperanza, no esperamos, pues. Estamos más bien orillados a afligirnos, condenados a siempre sufrir por sufrir, ¿sí? Condenados a la esclavitud del pecado. ¿Y cuántos de nosotros, sí o no? Terminando de confesarnos, parece como si en la primera instancia, en la primera oportunidad, se nos presentaran a cantidades, a grandes cantidades, las oportunidades para cometer pecado. Me acabo de confesar y ya tal fulanito, tal persona, parece como si estuviera provocándome para enojarme, para sacarme de quicio, para caer en cualquier tipo de pecado, ¿no? O yo mismo simple y sencillamente no he trabajado yo con mi propia persona y por tanto ya estoy ahí en orillas del pecado. Entonces el Señor pues nos invita a arrepentirnos, el Señor nos invita realmente a recapacitar. ¿Cuántos de nosotros que tenemos algunos vicios, verdad? Y no hemos podido trabajar en ellos porque hemos dejado más espacio al gozo, a la satisfacción, ¿verdad? De nuestros vicios, de nuestros placeres humanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado de caídas, pero por X o Y situación nos orillamos más al estar tirados, ¿verdad? En el suelo que levantarnos. Por eso, ¿verdad? Esta clave de palabras que nos dice, no tardaron, dice, en desviarse del camino que yo les había señalado. ¿Cuántas veces hemos asistido a misa o hemos asistido a alguna enseñanza bíblica y nos explican y nos enseñan? ¿Cuántos de nosotros no vemos programas católicos por internet y nada más no cambiamos? ¿Sí? Seguimos igual. Entonces, claro, no estoy diciendo esto para que nos desilusionemos, nos decaigamos. No. Al contrario, tiene que ser motivo de conversión. Tiene que ser motivo de permanencia, de insistencia en la lucha contra mis debilidades, mis fragilidades, contra mis pasiones o mis apetencias humanas. Así es que podríamos también encontrar no solamente la similitud con este pueblo que creó a un propio Dios, sino también ser consciente de que en nosotros se encuentra la oportunidad de ese cambio, no seguir quizás los mismos pasos de este pueblo. Ellos crearon su propio Dios y nosotros que seguramente creamos nuestro propio Dios a través del egoísmo, del rencor, del resentimiento, del materialismo o de muchas otras tantas estupideces como ideologías, creencias que no tienen nada que ver con nuestra fe católica. Pues nada, hay oportunidad, lo decía, creo, si no mal recuerdo, el día de ayer, mientras estés en esta vida terrena. Es decir, ¿cómo le conocemos normalmente esta oportunidad? Misericordia. Pero mientras haya un sincero arrepentimiento, ¿verdad? Mientras haya la intención de querer cambiar. Y luego nos dice lo siguiente. El Señor le dijo también a Moisés, fíjense bien, veo que este es un pueblo de cabeza dura, deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. Esta es la reacción de Dios Padre al ver que su pueblo estaba adorando a otro Dios. Y yo sé que ahorita aquí se encienden y se prenden muchos de aquellos católicos que les encanta, y lo digo con todo respeto y mucho cariño, los que les encanta la apologética y que defender la fe y esto y el otro,
porque luego nos familiarizamos, nos relacionamos que, ay, sí, es que los protestantes nos tiran mucho, que nos hacemos nuestros dioses. ¿Y cuáles dioses si nosotros no adoramos a las imágenes? No necesariamente estamos hablando de eso. Podemos hacernos dioses sin imágenes. Podemos hablar de dioses, pues justo lo que acabo de mencionar. El dios egoísmo, el dios rencor, el dios pecado, ¿sí? El dios, no lo sé, soberbio, por ejemplo. No querer reconocer que fallamos, que no pedimos perdón, ¿sí? O sea, mucho cuidado con esta parte. Dice, entonces, esta reacción de Dios Padre. Dice, veo que este es un pueblo de cabeza dura. Esto lo dice Dios Padre. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Pero fíjense ahora lo que dice Moisés. Dice, Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Imagínense pues que ahora no tenemos a Moisés, ¿verdad? Ahora tenemos a alguien mucho mejor todavía. Y ese es Jesucristo, que no solamente lo dialoga con el Padre, sino que hace la voluntad del Padre. Esto es, pues, imagínate en ese momento que estamos, de hecho, también no muy lejos de meditarlo, en esa Pascua, en esa vía dolorosa, donde llega el momento más importante, bueno, todo es importante, pero más sorprendente, vaya, impactante para cada uno de nosotros. Tanto el que primero haya muerto a su voluntad para hacer la voluntad del Padre, fíjate bien lo que estoy diciendo, primero haya muerto nuestro Señor Jesucristo en su voluntad humana para hacer la voluntad del Padre, y posteriormente haya muerto físicamente para entregar la vida por nosotros, ¿sí? O sea, ya de suyo tenemos este primer trabajo, misión complicadísima. Porque el que haya sido hijo de Dios no significa que dejó de ser humano. Le costó trabajo. Por supuesto que sí. Le dolió. Claro que sí. Padeció. Pero pudo más. El gran amor de este Padre que lo comunica a su Hijo y que su Hijo nos lo comunica a nosotros. Nos lo transmite. Por eso, mis hermanos, la importancia de quizás primero valorar lo que hace Cristo nuestro Señor, como lo que hizo Moisés, defender al pueblo. No, Señor, no te enojes, mira, ahorita se calman, ahorita se convierten, Señor, no te enojes, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros vuelta tras vuelta y tras vuelta y parece que no entendemos? Caemos y caemos, ¿verdad? Y yo les puedo aquí confesar abiertamente, cuando me encuentro en ese estado de pecado, no hallo esa paz, no hallo esa tranquilidad. Me confieso y no, cosa diferente, cosa distinta. ¿Sí? Hay una paz en la conciencia, hay una tranquilidad que no me la da el mundo. ¿Sí? El amor y la paz no se compran, solamente las da Dios. No hay nada que me pueda regresar esa paz en este mundo. Nada más que Dios, más que Cristo, Hijo de Dios. ¿Sí? Y bueno, pues ahí tenemos suficientes instrumentos, suficientes signos visibles en su misericordia en la confesión, en la comunión, cuando pasamos a comulgar dentro de la misa y también dentro de la misa cuando escuchamos su palabra, porque es Él quien nos habla. Entonces dice Moisés, fíjense bien, ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios, los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra?
apaga el ardor de tu ira. Renuncia al mal, está diciendo Moisés a Dios Padre, con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, le está diciendo, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré una posesión perpetua a toda la tierra que les he prometido. ¿Y cuál fue la reacción de Dios Padre? ¡Tatán! Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. ¿Qué no es eso lo que hace Jesucristo nuestro Señor para con nosotros a través de su infinita misericordia? ¿Y qué es lo que de alguna otra manera espera que reaccionemos, ¿no? Cada uno de nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer cuando recibimos ese perdón? No solamente agradecer, que es importante. No solamente enmendarnos, que es importante. No solamente luchar contra las adversidades y nuestras debilidades, que es importante. También se necesita ser testigo, ¿sí? Dar testimonio, compartir la misericordia. ¿Cuántos de nosotros saliendo de misa, ahora sí voy a evangelizar y queremos evangelizar a medio mundo, conviértete esto y el otro? Pero cuando se nos presenta la oportunidad de perdonar, de amar, de reconciliarnos, no lo hacemos. Creemos que evangelizar tan solo consiste en llevar tu librito en la mano y estar puerta tras puerta. Lo más importante, mis hermanos, es que nosotros vean a un Cristo, vean la caridad, la paz, la misericordia, en hechos más que en palabras. Y ahí es donde surge precisamente, lo acabamos de ver ahorita en el Santoral, ¿sí? Cada día que pasa y vemos el Santoral del día de hoy, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el día de hoy que fue un mártir, ¿no? Agustín Pro, ¿sí? Que vivió este encuentro de fe, este encuentro de ofrecimiento. Pero yo les diría a ustedes, meditemos ya desde el nombre, ¿sí? Meditemos ya desde el nombre, mártir, ¿sí? ¿Qué significa, cómo dice ese término en latín, si no mal recuerdo? A ver si me acuerdo. No, creo que no es en latín, creo que es griego, martirión, algo así. ¿Significa qué cosa? Testimonio, ¿sí? Eso es lo que significa. ¿Cuántos de nosotros nos emociona escuchar de los mártires que ofrecieron su vida por Cristo? Yo quiero dar la vida por Cristo. No importa que me balaceen, no importa que me torturen, quiero dar la vida por mi Cristo. Claro, queremos irnos a grandes ligas y no somos capaces ni de amar ni de perdonar. O sea, ¿qué estamos haciendo, verdad? El día de hoy, un maestro nuestro, un sacerdote que nos da clases ahí en el seminario, nos hace una breve reflexión muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con esto último que acabo de comentar. ¿Cuántos de nosotros estamos, vamos a decirlo así, muy espiritualoides y que sí, que no, que esto y el otro y hay que cumplir y vamos y el otro y que la misa y esto y acá y me confieso cada cierto tiempo, pero todo queda en palabras bonitas y no se demuestra con hechos, ¿sí? Y no se testifica, no se da testimonio, ¿verdad? Andamos en grupos, en movimientos y esto y el otro y que si el retiro y que si la preparación cuaresmal y que si el grupo de matrimonios y jóvenes y yo no estoy diciendo que esté mal, no tengo nada en contra de lo que acabo de mencionar porque yo mismo lo promuevo, ¿sí? Aquí en Montemaría yo mismo lo promuevo, que haya ministros, que haya acólitos, que haya grupo de jóvenes y matrimonios que apoyen realmente, que se note, ¿verdad? Esa participación. Pero pues esto también depende de que haya realmente un buen líder. Yo normalmente no, lo que es aquí con misioneros y misioneras de Jesús y de María, yo no permito normalmente que haya un líder laico. Normalmente van a decir, ¡ay, qué racista! No,
Sencillamente no creo. De alguna otra manera creo que debe de haber siempre, sí, un encargado en cada grupo, pero siempre un sacerdote. Es mucho mejor un sacerdote que esté al pendiente de cada uno de estos grupos pastorales. Pero, ¿cuál es el problema de que no haya un sacerdote o un religioso encargado? El descontrol, ¿verdad? Luego el protagonismo. Ay, yo hago, yo hice, yo soy el líder, ¿verdad? Yo soy el jefe del grupo. No. Se desperdician los grupos, en fin. Y vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sean malos, al contrario. Aquí también viene otro de los aspectos más interesantes, que cuando invitamos, por ejemplo, a que sean ministros, a que sean acólitos, a que nos ayuden en las misas con las lecturas, ¿qué creen? No quieren, ¿sí? O sea, tienen un cierto límite. No, nada más con venir a misa, ya, hasta ahí. Tienen miedo a comprometerse. Y normalmente, también nos lo compartía padre que nos da clases, y yo, de verdad, en cuanto él lo estaba diciendo, yo también me estaba familiarizando, ¿no? Porque yo también hemos estado como invitando, ¿no? De cada domingo a las personas de que participen también en estas cuestiones litúrgicas. Y tanto lo decía el padre como yo me familiarizaba, les vuelvo a repetir, porque así lo hemos vivido aquí, ¿no? Invitamos, pero normalmente no responden, por ejemplo, en los ministros o en el grupo de matrimonios, no responden matrimonios nuevos. Responden, bueno, no nuevos, me refiero a jóvenes. Responden ya matrimonios más adultos, ¿no? Más avanzados de edad, pero jóvenes no responden, ¿sí? Y no se diga el grupo de jóvenes, menos todavía. Tienen miedo. ¿Miedo a qué cosa? Sabes que si vas a ir a misa, no falta la persona que te diga, y te esperamos el próximo domingo. O que si te vas a confesar, te digan tus verdades y no necesariamente el sacerdote. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, tenemos miedo a que nos descubran, a que nos digan, en esto estás mal. No veas, ¿verdad? No veas en lo que estoy mal. Tenemos miedo, ¿verdad? A aceptar que lo que estoy haciendo está mal. Basta con que en tu interior y en tu conciencia lo sepas, ¿sí? Y de igual manera, cuando caemos normalmente en el pecado, en el error, no falta, ¿verdad? La culpa que nos encierra, que nos, de alguna otra manera, nos rodea y nos hace caer en un cautiverio, caer en envolvernos en nosotros mismos y no querer que te vea, ¿verdad? El Señor. A veces muchos no se acercan a la confesión por ese miedo, ¿verdad? Y qué tristeza, qué pena también por ellos, porque pues están perdiendo precisamente de algo más maravilloso. Vamos con el Evangelio y nos dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan, las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado de mi Padre. ¿Cuántos de nosotros, pues, lamentablemente, ya no hemos valorado al mismo Cristo presente en la Eucaristía? Y a mí me queda claro, ¿no? Cuando en su momento teníamos la agradable compañía del doctor Ricardo Castañón que mostraba este bellísimo milagro eucarístico, ¿no? De lo que es nuestro Señor Jesucristo presente, ¿verdad? En la Eucaristía. Y bueno, pues él mostraba muchos testimonios donde el Señor se ha manifestado en la Eucaristía, ahí real y verdaderamente presente. Y me refiero a través no solamente de que se deja ver, se deja mostrar siempre en la Eucaristía, sino
propiamente, como el nombre lo dice, en este milagro eucarístico, en una hostia sangrante, ¿no? Y aquí viene lo interesante, que tal cual lo podemos tener en una hora santa, en la comunión dentro de la misa, en fin. ¿Y cuántos de nosotros no creemos aún? ¿Sí? O si creemos, dudamos, tenemos ciertas dudas. Y lo decía bien un protestante, ¿sí? Un hermano protestante, decía, si los católicos supieran que Cristo está en la Eucaristía, los templos estarían llenos, las iglesias estarían llenas. Si eso de verdad lo creyeran los católicos, ¿por qué los templos están vacíos? Porque no creen, así de sencillo, ¿sí? Entonces es triste, ¿no? Es lamentable. Entonces aquí en este primer fragmento de este evangelio nos demuestra, ya una vez el Señor pone de ejemplo, si con Juan el Bautista, ¿verdad?, se deslumbraban, ¿verdad?, de alguna otra manera se alegraban con esta luz. Imagínense conmigo que soy el enviado, que soy el Hijo de Dios. Si nosotros de alguna otra manera también nos maravillamos, ¿verdad?, de la creación, nos maravillamos de los seres queridos que nos rodean, nos maravillamos de muchas cosas. ¿Por qué no maravillarnos de aquel que lo creó? De aquel que lo inició, que ni siquiera autoría tienen las demás cosas por sí solas, menos yo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos creemos autores de todo? Ay, mi hijo recibió su, no sé, su título, ¿verdad?, porque yo tuve que ver. Bueno, fuiste un instrumento, pero no eres el autor de ello. El autor realmente que está detrás de todo esto es Dios, quien inicia con la creación, quien inicia con la vida, es Él, solamente Él. Y luego dice, el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Miren, vamos con la explicación de las naturalezas tanto de Dios Padre como de Dios Hijo. Dios Padre, su naturaleza, y esto escúchenlo bien, es un ser 100% divino, no se puede ver. Vuelvo a repetir, Dios Padre es 100% divino, no se puede ver. Pero el Hijo es 100% divino, pero también 100% humano, ¿sí? Por lo tanto, si Dios Padre está en el Hijo, puedo de alguna otra manera ver al Hijo, ¿sí?, y tratar de entender al Padre, pero poder verlo como tal, no, tal cual está escrito aquí. Nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro. ¿De quién? Del Padre. Sí, no vamos a poder ver ese rostro, más que del Hijo. Y obviamente, a través del Hijo, comprender al Padre, tratar de comprenderlo, pero no llegar como tal a ver un rostro del Padre. Dice, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras, dice, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que lo conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Vuelvo a repetir, no piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. ¿Se acuerdan de cómo respondió Moisés ante la ira de Dios Padre? Protegió al pueblo, ¿sí? Protegió al pueblo. ¿Cómo respondió Moisés? No, Señor, no te enojes, mira, ahorita se calman, ahorita se convierten, ¿sí? No te enojes. Y mira lo que hace Jesucristo. No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. ¿Y sí o no? ¿No hemos encontrado misericordia en el Señor? ¿No hemos encontrado un amor que nos cobija, que nos apapacha, que nos sana, que nos cura, sobre todo espiritualmente?
Dice, ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Y pues bueno, allí de alguna otra manera podríamos encontrar quizás la clave, ¿no?, de este sentido del querer seguir a Cristo, poder encontrar el verdadero amor, la verdadera paz, la verdadera justicia, que me lleva, que me conduce al Padre. Pero si hay en mí un sincero arrepentimiento, una docilidad en mi corazón, agachar la cabeza, reconocer, ¿sabes qué? Sí, fallé, perdón, sí. No es tarde, no es tarde. Regresa a la casa del Padre. Sí. Vuelve tu mirada a Cristo. Que no te dé miedo mirar a Cristo. Levanta la cabeza, aunque hayas caído, aunque estés allí enfermo, postrado en esa cama. Vuelve a mirar a Cristo, porque Él siempre te está mirando. Hasta aquí terminamos con este programa. Yo les agradezco a todos ustedes que hayan estado conmigo compartiendo esta palabra de Dios. Y bueno, pues yo me despido con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.